Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles 15 de octubre del año 2025. Hoy quiero platicarles un poquito sobre el tema de la verificación de los taxímetros. ¿Sí? Muchas veces la gente piensa que ese es algo inventado, que no funciona, que cuál es el objetivo. Aquí hay muchas dudas de cómo el, quién es el que hace la verificación, quién lo debe de hacer y por qué se hace. Entonces, hoy voy a platicar un poquito acerca de cómo es este proceso de verificación. Y para ello me gustaría platicarles, el otro día yo estaba en el súper, estaba haciendo fila para pagar ahí todo lo que es las compras. Y justo adelante había un señor que ya al momento de que iba a pagar, le dijo a la señorita, bueno, este señor estaba un poquito gordito, ¿no? Entonces le dice a la señorita, oye, me estás poniendo kilos de más. Y la señorita se le queda viendo como diciendo, yo, y se quedan los dos viendo como que tratando de entender. Se empezaron a reír, pues porque el señor estaba gordito, ¿no? Y le dice el señor, no, me estás poniendo kilos de más no yo, sino de lo que estás pesando, porque justamente, no sé, creo que eran cebollas, justamente esa cebolla yo necesito 1 kilo y ahorita estás poniendo 1,5 kilos. Entonces vamos a la báscula de allá donde están las verduras y vas a ver que es un kilo y aquí me estás poniendo 1,5 kilos. Pero entre la pena de la señorita, entre la risa y de que había gente, pues ya se quedaron así callados, ya no supieron qué hacer y dijo, bueno, ya cóbrame. Y se fue. Pero ¿a qué voy con esto? O sea, independientemente de la anécdota, como haya sido chistosa o no, fíjense, el señor se dio cuenta de que le estaban cobrando medio kilo de más. Y no es porque el súper esté alterando las básculas, sino porque probablemente la báscula de la caja estaba fallando. Todos los instrumentos de medición que sirven para una transacción comercial deben de ser sujetos a verificación. ¿Por qué? Porque se pueden descomponer, porque se pueden gastar, porque no sabemos cómo le dan el uso. Entonces, existe una ley donde dice que esos instrumentos se deben de verificar conforme ciertas reglas. Entonces, cuando ustedes vean que los instrumentos están alterados o que están marcando de más o de menos, no precisamente es porque haya trampa. Puede ser también porque estén descompuestos los aparatos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que podemos hacer es simplemente estar al pendiente de que esos instrumentos se verifiquen y que tengan su holograma de Profeco, que tengan sus sellos, sus precintos. Ahorita aquí no tengo uno a la mano para mostrárselos, pero bueno, ahorita a ver si me consiguen uno. Entonces, ese es el mensaje que quiero ahorita platicar con ustedes, ¿no? Entonces, antes que nada, yo me presento, mi nombre es Gabriel Solís, soy fabricante de taxímetros, creo firmemente que los taxímetros es un instrumento que le puede dar mucho poder al taxi para que la gente regrese nuevamente al taxi, siempre y cuando haya una tarifa justa, una tarifa donde el usuario gane, pero que también donde el taxista gane. Entonces, yo soy fabricante de hace muchos años, mis inicios vienen desde mi padre, yo toda mi vida he estado inmerso en el tema de los taxímetros. ¿Me puedes conseguir un sello? A ver, ajá, por ahí, aquí de los que están, no importa. Bueno, entonces ese soy yo y ese es mi mensaje, ¿no? Entonces, ya les platicaba yo ahorita el tema de la báscula en el súper, pero también hay otro tipo de instrumentos como los medidores de luz, como los medidores de... Permítanme, aquí tengo ahorita unos sellos que les voy a mostrar, unos precintos. Entonces, así como estábamos hablando de las básculas, también hablemos de los dispensarios de gasolina, de los medidores de luz, de los medidores de agua.
la importancia de estos instrumentos y muchas veces la gente lo minimiza. ¿Cuántas veces ustedes han visto que un medidor, donde está el medidor de agua, ven que se está goteando? ¿Sí? Y dicen, no, pues se está tirando el agua. Deja de que se esté tirando el agua, que eso es grave, que estemos desperdiciando el agua, sino que lo que se está tirando te lo están contando y lo vas a tener que pagar. Y es exactamente lo mismo que pasa con los medidores de luz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de medir correctamente? Pues que el precio sea justo, que si vas a consumir agua, pues que te cobren lo justo, que la luz te cobren lo justo, la gasolina, y en el caso de los taxímetros, pues es exactamente lo mismo, o sea, que la distancia que vamos a recorrer me cobres lo mismo por la distancia recorrida, que lo único que va a variar es el tiempo, porque pues un día el viaje puede durar 15 minutos, otro día 17 minutos, y bueno, por eso es importante la variable del tiempo en el tema de los taxímetros. Ahora, ¿qué es un instrumento de medición? Es un dispositivo físico que está fabricado bajo una norma oficial y que este dispositivo físico debe de cumplir con una normatividad. ¿Y qué normatividad? Bueno, pues cada uno de los instrumentos tiene su propia norma. Ahora, por ser un instrumento de medición que sirve para una transacción comercial, es necesario que cumplan una serie de requisitos adicionales a cuando uno fabrica un producto. Por ejemplo, si yo ahorita estuviera fabricando este micrófono, debo de irme a la norma oficial de micrófonos y debo de cumplir cierta normatividad. Pero en el caso de instrumentos de medición, estos instrumentos deben de pasar todo por un proceso de pruebas de laboratorio, pruebas de calibración, certificado de producto. Y bueno, pues la Secretaría de Economía, después de que hayas pasado por toda esa serie de requisitos que piden, pues ellos te emiten una aprobación de modelo prototipo, que ese es el documento que a ti como fabricante de taxímetros te da el poder para agarrar y vender taxímetros. Y no hablo nada más de los taxímetros, también hablo de los dispensarios de gasolina, de las básculas, de los medidores de luz, ¿sí? Entonces, ese es lo que es un instrumento de medición, un dispositivo electrónico que mide una variable. Mide la distancia, mide el tiempo, mide el volumen, mide el peso, ¿sí? Entonces, el taxímetro pues es uno de ellos y por eso es que los taxis deben de traer estos taxímetros, ¿sí? Ahora, el taxímetro muchas veces la gente lo minimiza, o sea, dice, no, pues es un aparato que pues, ahí mide y ya. No, es un instrumento que mide y no me voy a cansar de decirlo, mide y debe de ser verificado. ¿Para qué? Para que le demos garantía a la gente que está utilizando estos instrumentos allá en la calle, ¿no? Así como ponía yo el ejemplo de la báscula, imagínate que se dan cuenta que la báscula está dando de más o está dando de menos, ¿no? Medio kilo. Y no se dan cuenta hasta un mes después. ¿Saben cuánto va a perder la empresa o cuánto va a robar? Pues la verdad es que es mucho, ¿no? Ahora, tenemos que hablar aquí un poquito de la metrología legal. En el tema de la metrología estamos hablando que la metrología es la ciencia que se encarga de las mediciones y la metrología legal tiene que ver con todos estos instrumentos enfocados a transacciones comerciales, ¿sí? En México existe una lista de instrumentos de medición, así se llama, ¿no? Instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica y extraordinaria es obligatoria, las reglas y demás. Esta lista de instrumentos fue publicada, por aquí la tengo, ahorita se las voy a compartir, pero esta lista de instrumentos fue publicada el 18 de abril del 2016, tiene algunas reformas,
Sin embargo, fue publicada en el Diario Oficial y así la encuentran como lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial periódica es obligatoria y las normas y las reglas que se aplican para este desarrollo, ¿sí? Ahorita vamos a irnos un poquito más a fondo sobre qué dice esta lista de instrumentos de medición. Ahora, en esta lista de instrumentos de medición habla de varios instrumentos, ¿sí? que deben de ser verificados bajo un calendario. ¿Y cuáles son? Los medidores, los dispensarios de gasolina, las básculas, los medidores de flujo de agua, los medidores de los taxímetros, los medidores de luz, los relojes, estos relojes que están en los estacionamientos. Cuando ustedes van a las plazas y ya van a pagar el estacionamiento ya para poderse ir, ven que hay unas máquinas donde metes el boleto y te dice cuánto vas a pagar por el tiempo que permaneciste en el estacionamiento. Bueno, ahí si ustedes observan todos estos instrumentos que yo les he dicho, van a tener una calcomanía de Profeco. Esa calcomanía Profeco se la da a las unidades de inspección para que la peguen, lo sellan y con eso garantizamos que el instrumento sigue dando o sigue contando como debe de ser, ¿no? En el caso de los relojes registradores en los estacionamientos, pues estamos viendo que están verificados que el minuto pues es de 60 segundos y no de 40 segundos, por ejemplo, ¿no? También en la lista viene lo que son los medidores, los alcoholímetros, por ejemplo, porque aunque no es un instrumento de medición para transacciones comerciales, sí determina el alcoholímetro la multa por venir pues, pasado de copas. Entonces, si ese alcoholímetro no está verificado, pues también puede estar mal ajustado, puede estar descompuesto y pues entonces pueden meterte ahí una multa que ni siquiera sería, no lo sé. Y vamos a desglosar qué es verificar un taxímetro. Verificar un taxímetro es que el taxímetro pase por un proceso de revisión bajo un calendario, ¿sí? En el caso de México, la verificación la hacen las unidades de inspección. Son empresas privadas que la Secretaría de Economía les da un permiso siempre y cuando estas unidades estén acreditadas para poder realizar esa labor de inspección. Profeco les vende los hologramas y estas unidades de inspección, en el momento de que hacen el trabajo de verificación, pegan esos hologramas de Profeco. ¿Y la inspección en qué consiste? Yo lo veo siempre en 3 fases, en una parte documental, en la parte visual y en la parte metrológica, ¿sí? Ahorita llegamos a ese punto. Ahora, en el tema de la verificación, la lista de instrumentos habla de 3 tipos de verificación: la verificación inicial, la verificación periódica y la verificación extraordinaria. Estas 3 verificaciones son diferentes, aunque el proceso es el mismo. Y les pongo un ejemplo. Vamos a hablar del taxímetro. Imagínense que llega un señor, le vendemos nosotros un taxímetro nuevo, llega, el señor ya se va con su taxímetro nuevo y ese taxímetro no puede ser utilizado hasta que cumpla la verificación inicial. Y la verificación inicial es la verificación que se hace a un instrumento por primera vez y por única ocasión, cuando el taxímetro es nuevo. Entonces el taxista tendría que ir a la unidad de verificación, va y solicita su verificación inicial. La unidad de inspección hace la verificación, le pone sus sellos, le pone sus precintos y bueno, hasta ahí todo muy bien, ¿no? Ahora, también habla de la verificación periódica. Esta verificación periódica, ¿cuál es?
la que se le hace a los taxímetros o a los instrumentos bajo un calendario. En el caso de los taxímetros se deben de verificar 2 veces por año. ¿Y cómo? Bueno, pues dependiendo de la terminación del número de placa. Entonces, si tu terminación es, por ejemplo, de la placa es 9 y 0, en el primer semestre tienes que verificar en junio, mayo y junio, y en el segundo semestre te toca noviembre y diciembre. Ahorita, es más, déjenme les explico, ahorita muy rápido, aquí lo debo de tener el calendario. Aquí está el calendario de verificación. Fíjense, en el caso de los taxímetros, es más, para que no se les olvide, así como, por ejemplo, en Ciudad de México, como viene la terminación de placas para la verificación de contaminación, es exactamente de la misma manera. Pero, por ejemplo, para los que no están en Ciudad de México, la terminación de placas 5 y 6 verifica enero y febrero y julio y agosto, el segundo semestre. Para la terminación 7 y 8, febrero y marzo, en el primer semestre, y en el segundo semestre, agosto y septiembre. Y así se van, ¿sí? Es más, voy a decir todas, ¿no? Terminación 3 y 4, primer semestre, marzo y abril, y segundo semestre, septiembre y octubre. Terminación de placa 1 y 2, corresponde a abril y mayo, y segundo semestre, octubre y noviembre. Y para terminación de placa 9 y 0, mayo y junio, y segundo semestre, noviembre y diciembre. Ahora, así es como se debe de hacer la verificación de estos instrumentos. ¿Quiénes hacen esta verificación? Como lo decía hace rato, son unidades de inspección que fueron autorizadas por Secretaría de Economía y por la entidad mexicana de acreditación, que les da una acreditación para poder ser unidades de inspección, ¿sí? No es que alguien diga, hoy quiero verificar taxímetros y me pongo a verificar. No, debe de cumplir todo un proceso. Y además de que del proceso inicial que deben de cumplir estas unidades de inspección, también deben de cumplir de forma anual, de una u otra manera, una auditoría que les van haciendo para que vayan viendo su competencia técnica, que garanticen ese trabajo que hacen, ¿sí? Ahora, oye, pero que el fabricante puede hacer esa verificación, no. El fabricante se dedica a verificar taxímetros y la unidad se encarga de inspeccionar los taxímetros, ¿sí? ¿Los talleres pueden hacerlo? No lo pueden hacer, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de desarrollar esta verificación? Bueno, pues el objetivo principal de inspeccionar estos taxímetros semestralmente es asegurar que el instrumento sigue funcionando correctamente, que hay confianza en el taxímetro, que no está alterado, que sigue cumpliendo con la norma, que sigue cumpliendo con la condición por la cual la Secretaría de Economía o la Dirección General de Normas le otorgó esa aprobación de modelo, y ese es el objetivo principal, ¿sí? Después de que se hace la verificación, se colocan unos sellos, unos precintos en las perforaciones que tienen los taxímetros o los instrumentos, y por ejemplo en el caso de este se pone aquí, ¿sí? Entonces este es un precinto que está roto porque se quitó, porque se reparó. Entonces eso es lo que, esos sellos son para que nadie pueda abrir los instrumentos. O sea, si ustedes ven un dispensario de gasolina, jamás van a ver el precinto porque viene por dentro. Donde viene el medidor, ahí se pone el precinto para que no puedan
moverlo. En el caso de los taxímetros viene de forma visual, siempre lo van a ver. En el caso de los medidores de agua y medidores, los guatorímetros, vienen también visual, siempre van a ver los sellos. Sin embargo, para los instrumentos como los relojes registradores, los de los estacionamientos, vienen ocultos, normalmente no se ven. Pero donde sí van a verlo en todos los instrumentos es el holograma de Profeco, de que ya fue verificado el producto. Ahora, ¿qué pasa si se rompe un sello? Bueno, si se rompe un sello, pues la lista de instrumentos dice claramente que ese taxímetro se tiene que volver a verificar y entonces vendría ya la verificación extraordinaria. ¿Se acuerdan que les dije que había 3 tipos de verificación? Inicial, periódica y extraordinaria. Bueno, en el caso de los taxímetros, cuando rompen un sello o un precinto, cuando desprenden, rompen, quitan la calcomanía de instrumento verificado, cuando le hacen alguna adaptación al taxímetro, en ese momento el taxímetro pierde su condición de verificado y entonces tendría que pasar por el proceso nuevamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si alteran los taxímetros? Bueno, pues en la unidad de verificación, ahí es donde va a salir que el instrumento está alterado y entonces tienen que ir a reparar el taxímetro, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la unidad de verificación cuando verifica un taxímetro? Bueno, pues muy fácil, el taxista va a la unidad de verificación, presenta sus papeles. ¿Qué papeles piden? Tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante de compra del taxímetro, ¿sí? Esto es para garantizar, estos 3 documentos es para garantizar el vehículo donde está instalado, la persona que está verificando y el instrumento que se va a verificar. Entonces, el técnico revisa esos papeles, que el taxímetro corresponda al número de serie con el documento que le dieron, que el vehículo visualmente corresponda al número de placas, el número de concesión con la tarjeta de circulación y que la persona pues, corresponda con la identificación que está presentando. En esa parte se hace una verificación, vamos a llamarle documental, ¿sí? Después de eso viene la parte visual, donde en la parte visual el técnico verificador revisa que el instrumento traiga la tarifa autorizada, la actual, no que traiga la tarifa vieja, sino que traiga la autorizada. Verifica que el taxímetro no tenga cables por fuera, rotos, ahí todo el cablerío, no, debe de verse bien. Otra, verifica que los displays se vean bien, en el caso del taxímetro que diga libre. Aquí con los taxistas muchas veces se han subido a un taxi que el taxímetro no se ve bien en las leyendas y entonces ¿qué hace el taxista? Le pega y ya prende. Eso está mal, ahí el taxímetro no pasa, sale rechazado. Si ustedes van a una gasolinería, no ven que el despachador le esté pegando al dispensario para que prenda bien, ¿no? Tiene que verse bien y entonces tienen que reparar el taxímetro. Entonces, en esta inspección visual, el técnico verificador revisa toda la parte del taxímetro que prenda, que se vea bien, que tenga el número de serie, los datos, ingresa al software para que vea los datos. Y algo muy importante, el técnico verificador también verifica que el software es el original con el que el fabricante sacó su aprobación de modelo. ¿Y cómo lo verifica? Bueno, pues ya estos técnicos ya pasaron por una capacitación del fabricante, donde el fabricante les dice cómo identificar un software original. Si ese software no es original, automáticamente tiene que mandarlo a la unidad, al fabricante para que el fabricante lo revise qué fue lo que pasó, porque a lo mejor ya lo clonaron o algo sucede ahí, ¿no? Ahora, y en la tercera fase, ya que pasó toda la inspección visual, viene la parte metrológica, donde el taxímetro pasa por, pues ya a los rodillos, a la rampa, al banco de pruebas, y es donde lo hacen girar arriba de la velocidad de cambio de arrastre,
para que marque la distancia o abajo de la velocidad de cambio de arrastre para que marque el tiempo. En el caso de Ciudad de México, el cambio de arrastre es de 20 kilómetros por hora. ¿Qué significa? Que esos 20 kilómetros por hora es el umbral donde el taxímetro marca arriba por distancia y abajo por tiempo. Y bueno, si esta prueba la hace en 1 kilómetro, en el tema de distancia, para que se simula pues, como si el taxi estuviera recorriendo 1 kilómetro. Se ingresa en el software, se mide, todo lo que ustedes quieran, y ya si la prueba fue correcta, ese taxímetro sale aprobado. Si está marcando de más, está marcando de menos, pues en automático pues el taxímetro quedaría pues rechazado, ¿sí? Y ya no se podría verificar. Y cuando sale rechazado, el técnico verificador le pone una calcomanía que dice instrumento no apto para transacciones comerciales, y entonces el taxista tendría que ir a arreglar el taxímetro con el taller, con el fabricante, más bien es con el fabricante o con el taller que esté autorizado por el fabricante, ¿sí? Entonces, ya que pasó la verificación, el técnico también le entrega el holograma lo pega en el vidrio lateral, instala los precintos y le entrega un dictamen donde vienen todos los resultados, los datos y demás, y pues ya, ahí termina el proceso para que el taxista pueda regresar en 6 años, ¿no? Fíjense, a veces la importancia de la verificación. A veces los taxistas van a verificar y en la unidad de verificación se dan cuenta que el taxímetro está marcando de menos. O sea, también ayuda al taxista a que le digan si está marcando bien o mal. Porque muchas veces el taxista piensa que eso es un gasto, que eso es un invento. No, no es un invento, es una obligación. Así lo debemos de ver. Es una obligación que tenemos como usuarios de los taxímetros, ¿sí? Si un taxímetro no pasa, sale rechazado, pues no puedes trabajar legalmente, porque el taxímetro es un instrumento de medición normalizado donde vienen las reglas claras, ¿sí? ¿Alguna vez se han dado cuenta de alguna gasolinería que ya ven que ya la terminaron de construir, ya está lista para trabajar? Es más, ya están los despachadores ahí esperando, sentados, como que haciendo tiempo, pero la gasolinería no abre. Muchas veces pensamos que es porque no tienen permiso, porque les falta algún permiso, porque no tienen combustible, pero no. Muchas veces es porque no han hecho la verificación inicial de los dispensarios, y si no han hecho esa verificación inicial, no pueden empezar a trabajar. Entonces, cuando llega la unidad de verificación, llega, verifica y vámonos. En ese momento empiezan a despachar. ¿Por qué? Porque si un instrumento, en el caso de las gasolinerías y en el caso de todos, llegan a trabajar sin la verificación inicial, pueden ser multados por la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sí? Entonces, pues ya hablamos de lo que es el proceso de verificación, cómo se hace, qué pasa si sale rechazado, qué pasa si sale aprobado, cómo se entrega el dictamen, y también ya hablamos también de las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son o cuál es la importancia y los beneficios de hacer la verificación? Primero, que con el taxímetro se garantiza un cobro justo para el usuario. Yo no me voy a cansar, porque ya empecé, yo no me voy a cansar de repetir lo mismo. Todos nos quejamos de las plataformas tipo Uber, que porque los taxis ya les quitaron mercado. Pero aquí a lo que voy es que si tú, taxista, cobraras lo que debes de cobrar, es más, y no le echemos la culpa al taxista, vamos a echarle la culpa a la tarifa. Si existiera una tarifa justa para el usuario y para el taxista, todos saldrían ganando, porque el taxista andaría trabajando como debe de ser, prestando su servicio, y el usuario
utilizaría el taxi sin ningún problema porque sabe que se va a subir al taxi y no le van a robar. Entonces, yo no me voy a cansar de repetir lo mismo, que el taxímetro es un instrumento de medición que puede empoderar al taxi y que puede atraer clientes al taxi, regresar la confianza del usuario, del taxi, ¿no? Entonces, otra importancia, pues que damos seguridad y hasta cierto punto respaldo al taxista cuando el usuario dice, no, es que tu taxímetro está cobrando de más. Espérame, aquí está mi verificación, acabo de verificar y pues yo estoy bien. A lo mejor se descompuso, bueno, vamos, se hace lo que tiene que hacer, pero él ya tendría un respaldo, ¿sí? También fortalece la confianza entre el usuario de que está subiéndose a un taxi donde está verificado el taxímetro, ¿no? En algunos municipios, por ejemplo, fíjate, en Monterrey, no me acuerdo ahorita en cuánto está la multa, pero creo, unos pesos más, unos menos, pero creo que está como en 7,000 pesos la multa por no verificar un taxímetro bajo calendario, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de verificar estos instrumentos. Y bueno, ya para ir cerrando, en el tema del contexto legal del taxímetro, debemos de saber que este proceso de la verificación es obligatorio y es por ley. Todo esto se nombra en la lista de instrumentos, en la lista de instrumentos de medición que les hablaba yo al inicio. Está soportado por la Ley de Infraestructura, por su reglamento y también por la norma oficial mexicana, que en este caso estamos hablando de la NOM 007 SCFI del año 2003, que es la que regula el taxímetro. Y recordar que los municipios, los estados, están obligados a cumplir esta normatividad, ¿sí? Además o adicional de sus propios reglamentos que tenga. Y quédense con el mensaje de que la verificación no es un tema burocrático, es un tema de garantía, un tema de asegurar que estás cobrando lo justo, que estás midiendo correctamente, ¿sí? Hoy tenemos un problema de alteración de taxímetros en muchos lugares que tenemos que quitarlo, a como dé lugar. Vamos a trabajar difundiendo, reuniéndonos, de la manera que sea, para eliminar esta alteración de los taxímetros, porque sí se puede. Se puede, y en el momento en que eso se elimine, se van a dar cuenta cómo el taxi va a regresar a sus buenos años donde tiene trabajo, ¿sí? Ahora, es muy diferente, también quédense con esto, que es muy diferente la verificación de un mantenimiento del taxímetro. El mantenimiento del taxímetro se hace al producto, al instrumento, porque esté fallando, porque esté marcando de más, por lo que ustedes quieran, y la verificación es un elemento de inspección, de medición, de metrología, ¿sí? Entonces, pues ya para cerrar el mensaje, yo lo que les diría es que no normalicemos la alteración de los taxímetros, no normalicemos la alteración de los instrumentos de medición que sirven para una transacción comercial. Cuidemos estos instrumentos, denunciemos cuando los instrumentos estén alterados y pues yo creo que eso sería todo, porque de verdad el taxi es una industria donde muchas familias viven de él, donde muchos trabajadores que despiden corren al taxi mientras reaccionan del problema que traen. Y el taxi es un gremio muy noble. Se los digo yo que los conozco, que convivo mucho con ellos. Es un negocio noble que hay que cuidarlo. Y todos hay que poner lo que esté en nuestras manos, ¿sí? Entonces, el taxi con el taxímetro
que esté midiendo correctamente y que su tarifa sea la adecuada, puede fortalecer a este gremio. Entonces, pues yo los invito a que denuncien cuando los taxímetros estén alterados, que verifiquen el taxímetro y bueno, pues aquí estamos. Les agradezco mucho y saludos.